Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a la tribuna independiente de esta tarde. Tenemos con nosotros el privilegio de contar con el doctor Antonio Zapatero. Voy a pasar rápidamente a presentarle y a entrar en debate porque tiene una cierta urgencia. A las 7 vamos a terminar. Ya es muy de agradecer que haya podido mantener la cita después de haber sido nombrado director de Sanidad y viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, jefe de toda la salud de todos nosotros. Así que no queremos tampoco entretenerte mucho. Para mí es un privilegio y es muy fácil presentar a Antonio Zapatero porque somos amigos de la infancia, compañeros y digamos, rivales también en el mundo del tenis. Y bueno, nos hemos visto a lo largo de los años. Le he visto crecer como médico y la verdad es que siempre pensé que llegaría a lo más alto porque es una persona de una gran seriedad, de una gran integridad y de una enorme profesionalidad. Voy a resumir rápidamente su currículum. Él ha sido conocido, muy conocido por todos nosotros como director del Hospital de Campaña de IFEMA, pero tiene una larga trayectoria como médico internista, tiene esa especialidad, ha sido prácticamente todo en esa materia, director de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. Es también un médico especializado en el ámbito de la investigación, preside la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, conocida por FACME, y bueno, es profesor de la universidad, doctor, es una persona que bueno, ha tenido múltiples responsabilidades, ha estado tanto en la trinchera del Hospital de INFEMA como en el análisis y la investigación, como ahora en el Estado Mayor, que acaba de ser nombrado viceconsejero de la Comunidad de Madrid, encargado de salud, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una garantía que él esté ahí con todo este bagaje y vamos a pasar directamente a la entrevista, a la intervención. Como tenemos una hora, vamos a hacer un formato un poquito distinto. Los participantes en este foro de debate han podido enviar algunas preguntas, pueden irlas enviando a lo largo de la transmisión. Yo voy a intentar recogerlas lo mejor posible. He preparado también una serie de cuestiones que vamos a entrar en ellas, pero antes de entrar directamente con el doctor Zapatero, quiero avisar que la Fundación Independiente pretende organizar una trilogía de grandes temas relacionados con los tiempos que nos han tocado vivir del coronavirus. Esta primera de temas sanitarios, una segunda que anunciaremos en breve sobre las consecuencias penales y jurídicas de la crisis del coronavirus, también muy interesante, y una tercera y última que haremos sobre las consecuencias económicas y sociales. Dicho lo cual, le voy a pasar directamente la palabra a Antonio. Antonio, muchas gracias. La tribuna es tuya. Bueno, Aldo, nada, muchas gracias por invitarme a la tribuna independiente. Como ha dicho el doctor Aldo Olcese, somos amigos desde pequeño. Nos conocimos en pista de tenis. De joven me ganaba él, ¿eh? Yo creo que ahora ya de mayor le ganaría yo a Aldo, pero bueno, de Eso joven seguro. me ganaba Aldo. Y nada, aquí estoy a vuestra disposición para comentar temas relacionados con los aspectos médicos del coronavirus, que nos ha cambiado tanto la vida de una forma tan llamativa a todos, ¿no? Así que nada, a vuestra disposición. Si te parece, cuento un poco, Aldo, la introducción, el tema del Hospital de IFEMA, un poco así como surge. Sí, yo había pensado que nos contaras eso y tus impresiones personales también como ser humano, como médico, la experiencia vivida y, bueno, cuáles fueron los momentos más delicados, más difíciles y cómo se organizó el Hospital de IFEMA. Bueno, pues este querido coronavirus que empiezan a avisarnos que en China a principios de diciembre aparece en la provincia de Hubei, ahí en la ciudad de Wuhan, que es una ciudad que tiene 12 millones de habitantes, aparecen unos primeros casos de una neumonía se llama atípica, que, bueno, veíamos que afectaba a mucha gente, generó bastante alarma en China. Vimos aquella información de que se creaba un hospital en China en 10 días para atender a esos pacientes, allí en la propia ciudad de Wuhan. Se publicaron las primeras series de pacientes chinos en las que, en principio, por lo que ellos publicaban,
parecía que era una infección, pero que tampoco parecía que llevase una gran complejidad de manejo, porque hablaban de una mortalidad global de 1,4% y que esa mortalidad se centraba fundamentalmente en pacientes mayores. Y la cosa se empezó a complicar cuando, pocas semanas después, ya en febrero, vemos cómo empieza a afectarse Italia. En Italia ya lo que vemos nos preocupa mucho más, porque en Italia vemos que afecta a mucha gente joven precisando mucho recurso de terapia intensiva. Mucho paciente tenía que ir a intensivos, en torno al 10%. Y las mortalidades que veíamos en Italia estaba en torno al 8-9%, que es una mortalidad muy alta para una infección o por una enfermedad en el siglo XXI. En ese contexto, en Madrid aparecen los primeros casos la última semana de febrero. El comportamiento de la pandemia es totalmente explosivo. Yo no he visto una cosa igual en mi vida ni pensaba que se pudiera producir, porque eso suponía cantidad de casos todos los días, pero decenas de casos todos los días de pacientes de toda edad y condición, con y sin antecedentes de enfermedad previa, que en muy poco tiempo desarrollaban una neumonía bilateral con un gran compromiso de su situación vital, y eso era así durante muchos días. De tal manera que, para que sepan ustedes, en Madrid están instaladas de forma habitual unas 12.000 camas hospitalarias. Se llegaron a instalar hasta 20.000 camas para atender a estos pacientes. De UBI en Madrid disponíamos de 500 camas, se llegaron a instalar hasta 2.000 camas. Y a pesar de eso, todos los días, en esas fechas, segunda hasta tercera semana de marzo, en las urgencias de Madrid quedaban unos 2.500 pacientes todos los días pendientes de una cama para ingresar. Situación nunca vista, tremenda explosividad y además con una gravedad clínica notable. En ese contexto, la Consejería de Sanidad de Madrid decide la semana del día 20 de marzo, que era un viernes. Yo estaba en mi hospital de Fuenlabrada y hablaba con la jefa de urgencias, porque en urgencias en ese día había como 200 personas pendientes de cama en Fuenlabrada. Habitualmente nosotros no tenemos nunca más de 5 pacientes pendientes de ingresar, había 200. Y ella me avisa para decirme, mira, Antonio, parece que se va a crear un hospital en IFEMA que va a tener hasta 5.000 camas y que puede tener 500 camas de UCI. A mí esa digo, bueno, pues eso puede ser parte de la solución. Lo que yo no sabía es que después de comer me iba a llamar el consejero de Sanidad, el doctor Enrique Ruiz Escudero, para decirme que le gustaría que yo fuese el director médico de ese hospital que estaba por crear. Bueno, es el sábado siguiente, que era 21 de marzo, fuimos allí a IFEMA. Se iban a instalar los pacientes en 3 pabellones. Había un primer pabellón, el pabellón 5, que era puramente transitorio. Realmente se iban a poner camas, simplemente poner camas. En imágenes que recuerdan, si las han visto, de la famosa gripe española del siglo XX, del año 1918, que supuso aquella 40 millones de muertos a nivel mundial, pero que también la distribución de hospitales era parecida, las camas era parecido a esto que hizo en IFEMA. Y empezamos en el pabellón 5. Empezamos con, bueno, pues como estaba Madrid como estaba, empezamos con una situación un poco dura, porque no teníamos, los pacientes precisan en el 95% de los casos oxigenoterapia, y lo hicimos con balas y bombonas de oxígeno. No estaba instalada en ese pabellón 5 las condiciones de oxigenoterapia, que se fueron montando a la vez en el pabellón 7 y en el pabellón 9. El pabellón 7 tenía 550 camas y el pabellón 9 tenía 750 camas. La labor que se hizo desde el punto de vista de suelos que fuesen fácilmente lavables para que no permaneciese ahí el coronavirus, la instalación de 35 kilómetros de conducciones de cobre para poder dar oxígeno a 1.300 pacientes, conectados a unos almacenes de oxígeno de hasta 50.000 litros de oxígeno, que crearon ahí las 2 empresas líderes en oxigenoterapia, Carburo Metálicos y Jack Liquid, que teóricamente son opositoras, pero trabajaron juntos. Yo recuerdo de esa manera el lunes que había unos 250 fontaneros que habían ido a IFEMA porque se hizo un llamamiento por las redes. Ninguno preguntó ni pasó factura de nada de lo que allí se hizo, y en un día o dos terminaron las conducciones de los 35 kilómetros de conducciones de cobre para poder dar oxígeno a los 1.300 pacientes. Bueno, fuimos avanzando, dejamos el pabellón 5 a los pocos días, cuando ya estaba instalado el pabellón 9 y el 7, y en un mes recibimos 4.000 ingresos, casi 4.000 ingresos de enfermedad por coronavirus. Habíamos hecho una clasificación y, como no teníamos instalada la UBI hasta pasadas 2 semanas, ni IFEMA no teníamos UBI, de un perfil de pacientes que en principio no se complicasen mucho o pudieran ser no complicados, aunque esta enfermedad es muy traicionera. En total hemos atendido a 3.812 pacientes en las 4 semanas y pico de recibir pacientes.
Desde el punto de vista médico, yo creo que con muy buenos resultados, porque solamente hubo 16 fallecimientos. Para que sepan ustedes, la mortalidad en España está en torno al 10% en hospitales de esta enfermedad, es decir, que es una mortalidad muy considerable. Y bueno, allí se hizo un esfuerzo cuando llegamos, nos dimos todos cuenta que teníamos un objetivo común, que teníamos que hacer algo más por los ciudadanos de Madrid. Y nos pusimos a diseñar en 3 pabellones de feria de lo que es un hospital. Yo creo que lo conseguimos bastante razonablemente porque cuando nos hemos ido hace una semana, que fue el viernes pasado, la verdad es que el hospital se parece ya mucho a un hospital de los normales, pero hubo que montar todos los circuitos habituales del hospital, un circuito de admisión, un circuito de identificación de pacientes, un circuito de clasificación de pacientes, montar pruebas de laboratorio, pruebas de radiología, se instalaron 2 salas de radiología completas y además un escáner que cedió un TAC que cedió el Ejército del Aire. Se hizo un circuito de cómo íbamos a hacer las altas y por qué procedimiento. Se revisaron todos los protocolos médicos para que todos los médicos trabajasen con los mismos criterios. Se desarrolló un circuito de muertos porque evidentemente durante 2 semanas en Madrid, aunque es un tema desagradable, no había espacio para la cantidad de muertos que estaban generándose en la ciudad de Madrid. Y también muy importante desarrollo de una aplicación de farmacia para poder tener farmacia propia y una historia clínica electrónica en la que eso nos daba mucha más seguridad porque todos los pacientes estaban incluidos en la historia clínica y eso nos permitía tener información de los pacientes y eso fue otro avance notable que la teníamos a partir del tercer cuarto día. En los primeros días escribíamos las notas médicas y los tratamientos en papel. Y entonces, bueno, fue la historia de un desafío en la que yo creo que todo el mundo puso lo mejor de sí mismo para sacarlo adelante. Es decir, que yo sobre todo lo que predominó allí es el espíritu de que había que hacer algo más. Y con buena voluntad e intentando salvaguardando las circunstancias difíciles que podían surgir. Eran reuniones del equipo directivo, teníamos por la mañana y por la tarde, así que al principio los primeros días era muy intenso, llegamos pronto y nos íbamos muy tarde. Pero bueno, yo creo que se consiguió y sobre todo el objetivo que nos encomendaron, que era aliviar las urgencias de Madrid, se consiguió y, insisto, pasaron casi 4.000 pacientes. Es un poco la historia del Hospital Diceno. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido cosas. Hemos aprendido que somos vulnerables, que nos pensábamos que por vivir en un estado que está entre los más desarrollados del mundo, pensamos que estábamos indemnes de circunstancias como esta. Hay un artículo muy recomendable de médicos de Bérgamo, del Hospital Juan 23, que comentaban que estando en Lombardía, probablemente de las comarcas más ricas o regiones más ricas de Europa, contaba cómo había sido la vivencia de la epidemia de coronavirus en su hospital, que realmente decían que estaban atropellados por el virus, y que en ese hospital que tenía 400 camas llegaban a tener 900. Y decían que, bueno, que nos ha pasado un poco a algunas sociedades modernas que nos hemos permitido el lujo de pensar que éramos indemnes de este tipo de circunstancias, que estas cosas solamente pasaban en países pobres o pasaban en África, ¿no? Lo del ébola, el virus del Zika que hubo, aunque hay comportamientos de hace ya años que ya son un poco así preocupantes, es los movimientos antivacunas, la gente no se quiere vacunar, los excesivos casos de sarampión que hubo el año pasado y que sigue habiendo, porque la gente no se vacuna del sarampión. El sarampión habitualmente cursa de una forma benigna, pero el sarampión en adultos a veces hace una pulmonía por sarampión que compromete mucho la vida del paciente. Entonces yo creo que hemos abandonado un poco esa política de salud pública, no disponíamos de un plan de contingencia a nivel nacional, de un plan de emergencias de catástrofes sanitarias. No se hizo tampoco un plan de dotación de equipos. Somos el país del mundo que más infectados sanitarios hemos tenido y como consecuencia seguramente de que no se aportó equipos de protección en tiempo y forma. Y todo eso nos enseña, yo creo, pero bueno, de una forma un poco dura, que tenemos que estar preparados para este tipo de contingencias. Bien, gracias Antonio por esta entradilla. Quería pasar a un segundo bloque de consideraciones y preguntas. Muchos médicos a lo largo de estos días nos han estado transmitiendo en las redes sus experiencias y cómo, según ellos, iba evolucionando el virus, cómo iban evolucionando los tratamientos, las medicinas que se daban, que si se intubaban o no, generando también pues, un cierto desconcierto dentro de la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo de puertas adentro, ¿no? De los hospitales. Y este bloque de preguntas serían, bueno, ¿cuál es la situación del virus en este momento desde el punto de vista de investigación? ¿Qué podemos esperar respecto de tratamientos, medicinas, vacunas? Es decir, ¿cuál es el panorama que nos presenta ahora mismo el virus? A ver, el virus es un virus que
desde el punto de vista de tratamiento, saben que en medicina nos manejamos con lo que se llama la evidencia científica, que eso se traduce fundamentalmente en que para determinar la utilidad de un tratamiento o de un procedimiento diagnóstico, haces lo que se llama ensayos clínicos, ¿no? Se llama doble ciego porque a una parte de la cohorte que vas a estudiar le das la medicación y a otro le das un placebo. Y compara realmente si el fármaco que estás dando es realmente útil o aporta alguna ventaja en algún aspecto, el que sea, de la infección. Bien, con el coronavirus lo que se hizo es seguir los protocolos que se usaron en China y posteriormente en Italia. Y fundamentalmente, desde el punto de vista de tratamiento, como sabemos que la enfermedad tiene dos fases claramente diferenciadas, la primera es una fase en la que lo que predomina es el daño que hace el virus cuando invade la vía respiratoria, tiene especial tendencia por la vía respiratoria baja, por los bronquios, y una segunda fase que se produce en un porcentaje en torno al 30-40% de pacientes, que a partir del octavo o noveno día, la presencia del virus ya no es la que hace daño, sino que ha puesto en marcha una reacción inflamatoria tremendamente notable, que aparece entonces la llamada pulmonía bilateral, la neumonía bilateral, que eso complica muchísimo la situación vital del paciente, porque le hace que no, el pulmón, el principal papel que tiene es introducir oxígeno del aire y pasarlo a la circulación sanguínea. Como consecuencia de esa pulmonía, ese efecto de oxigenación no se produce y compromete tanto la vida del ser humano que puede costarle la vida. Bien, lo que hemos aprendido es que en la primera fase lo que se estaba utilizando más son fármacos que pudiesen evitar la entrada del virus en el árbol respiratorio. Ahí se ha usado fundamentalmente la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un fármaco que se usa para la malaria y se usa también alguna enfermedad reumática. Y lo que se había visto, y ahí la indicación en el coronavirus, es que en pacientes con enfermedades reumáticas crónicas que durante años tomaban hidroxicloroquina, la incidencia de infecciones era menor que en la población general. Por eso se empezó con hidroxicloroquina. Y también se empezó con una combinación de fármacos que se utilizaban para el SIDA, que es el Caletra, que es una combinación de ritonavir y liponavir, que son dos anti-HIV. Y eso es una primera fase. Bueno, como bien decía Aldo, lo que está ocurriendo ahora es que ya van saliendo ensayos clínicos. Hoy se publica, liberado el New England Journal of Medicine, ha publicado una serie de 1000 pacientes y nos dice que la hidroxicloroquina no tiene ningún papel en el manejo del coronavirus. Salió también con una serie de menos pacientes que el Caletra tampoco aportaba ventajas. Además, estos fármacos tienen complicaciones porque tienen efectos secundarios a nivel de la conducción cardíaca, prolongan el espacio QT, que es un espacio electrocardiograma que puede provocar la aparición de arritmias y puede poner a veces con problemas. Con lo cual, a esta primera parte de la infección que estamos usando fundamentalmente los fármacos, la evidencia científica que va publicándose ahora nos dice que ninguno de esos tratamientos tiene utilidad demostrada. Segunda parte de la enfermedad. La segunda parte de la enfermedad, cuando se produce esa explosión inmunológica, lo que hemos estado usando son fundamentalmente 3 tipos de fármacos. Corticoides a dosis muy alta. Se está utilizando un anticuerpo monoclonal que es el tocilizumab, que se usaba fundamentalmente porque es un inhibidor de la interleuquina 6, que es un mediador, una citoquina de la inflamación. Y también se está usando el anakinra, que es un antagonista de la interleuquina 1, que es otro mediador de la inflamación. En esta segunda parte de la enfermedad, aunque estamos pendientes de ensayos, sí que parece que estos fármacos son capaces de controlar esa reacción inflamatoria desproporcionada que se produce. Pero lo que es muy importante es el momento de aplicación. Lo que hemos aprendido con el virus en estas semanas es que si somos capaces de anticiparnos, viendo el estado clínico del paciente y viendo algunos resultados analíticos que te están señalando que ese paciente se puede complicar, como puede ser el nivel de ferritina, como puede ser el nivel de los linfocitos, una serie de circunstancias que te van posicionando que probablemente ese paciente está empezando a ponerse peor. Si te adelantas, puedes conseguir, y de hecho yo creo que se ha conseguido en esta fase de la enfermedad, que el paciente pueda acabar en terapia intensiva, ¿vale? Por tanto, y luego el otro fármaco que es la gran promesa, o que era la gran promesa, que es el Remdesivir. El Remdesivir es un antiviral que se creó fundamentalmente para el ébola, que cuando ha llegado el coronavirus estaba en fase todavía de experimentación, que se han liberado ya algunos ensayos clínicos, algunos en China, otros en Estados Unidos, y el resultado del Remdesivir, digamos que es dual. Hay alguna serie que dice que puede valer para algo, que puede disminuir el número de días de enfermedad, pero hay también otros trabajos que están diciendo que probablemente no aporta un poco mucho. Por tanto, aunque el resumen de esta respuesta es que a fecha de hoy tenemos poca evidencia científica de que ningún fármaco contribuya a solucionar el tema del coronavirus, la única respuesta que tenemos es hay que esperar a la cantidad de ensayos clínicos que se han puesto tanto en Europa
como en Estados Unidos, juntando miles de pacientes para ver si estos fármacos dados en otro momento de la enfermedad o la actuación de otros posibles fármacos que están investigando pudieran ser útiles para la infección por el coronavirus. Pero a fecha de hoy, a fecha de mayo del 2020, no tenemos evidencia de que ningún tratamiento, sobre todo en la primera parte, en la parte de la viremia de la enfermedad, aporte resultados positivos. Sí que parece que aportan en la segunda parte los fármacos antiinflamatorios cuando se produce esa gran reacción de citoquinas. ¿Te atreves a hacer un pronóstico sobre cuándo una vacuna o cuándo una medicina eficaz o no? A ver, el virus es un virus estable, el coronavirus es un virus estable, aunque cuando invaden la célula del aparato respiratorio, ellos se replican. En un virus, para poder vivir, hace falta invadir una célula. Los virus, cuando se replican a veces, y eso parece que está pasando con el coronavirus, las copias que se van produciendo hacen alguna mutación. La mutación juega en contra del virus, porque suelen ser fragmentos virales que tienen poca capacidad de supervivencia. El virus por lo menos es estable y están buscando vacunas actuando hasta 6 posibles aspectos diferentes del virus, y me consta que hay por lo menos unos 40 y tantos grupos, casi 50 a nivel mundial. Empezaron los chinos, que probablemente tienen ventaja en ese aspecto. Luego está Estados Unidos y está el Reino Unido trabajando mucho en la vacuna. También en España algún grupo está trabajando en la vacuna. A ver, lo que dicen los expertos, porque no es mi especialidad, yo soy internista, no soy inmunólogo, es que es posible desarrollar una vacuna contra el coronavirus, pero como cualquier otro procedimiento terapéutico conllevaría primero el desarrollo de la vacuna, luego testarla mediante ensayo clínico en población y, si se demuestra su utilidad, la aplicación en población general. En el mejor de los casos estaríamos hablando de un año o un año y algunos meses. Bien. Bueno, un tercer bloque de preguntas sería ¿por qué nos interrogamos, claro, los ciudadanos españoles especialmente, por qué España tiene la cifra más alta de muertos en relación con los ciudadanos per cápita? ¿Por qué tiene la mayor cifra de muertos sobre infectados declarados? ¿Y por qué tiene la mayor cifra de sanitarios afectados? A ver, el número de muertos, probablemente hay factores epidemiológicos que juegan en contra de nuestra población, en el sentido que sabemos que España es de los países con una esperanza de vida más larga del mundo occidental. El vivir muchos años muchas veces acompaña de que tienes varias enfermedades crónicas. Ya sabemos que hay factores de riesgo que condicionan una peor evolución con el coronavirus, fundamentalmente la hipertensión, la diabetes, las enfermedades pulmonares. Esas enfermedades se van acumulando en pacientes con más años. Italia y España son de los países europeos que comparten una esperanza de vida más larga. Por tanto, esa mortalidad, en principio, debe ser explicada por esa circunstancia. Pero probablemente haya más. Es decir, yo creo que probablemente el por qué se produce esa respuesta inflamatoria que te puede condicionar la vida tendrá que ver algo probablemente con genes. Los genes en medicina muchas veces, y sobre todo en enfermedades inflamatorias, el que tengas un marcador genético u otro hace que la respuesta inflamatoria que tengas a un determinado agresión o agente externo sea uno u otro. Probablemente los genes de España e Italia se parezcan y los genes de los chinos sean claramente diferentes, y ese otro factor, el estudio de los factores genéticos, puede contribuir a eso. Pero esta enfermedad tiene unas cosas muy interesantes desde el punto de vista médico. No afecta a niños prácticamente, y si los afecta, el comportamiento en niños es tremendamente benigno. Imaginaros qué hubiera ocurrido en este país si la mortalidad, en vez de centrarse en tramos de edades por encima de 80 años, se hubiera centrado en niños por debajo de los 10. Hubiera sido una tragedia notabilísima. Pero es muy curioso, porque el sistema inmunológico de los niños se infectan, en los niños el cuadro pasa muy poco sintomático y la mayor parte de los niños no tiene una complicación. ¿Por qué unos pacientes de la misma situación, edad y situación clínica, sin o con factor de riesgo, unos se ponen tremendamente malos y otros se ponen, y otros pasan la enfermedad sin ningún problema? ¿Y por qué incluso en ancianos? Es verdad que en ancianos tiene una mortalidad muy alta, pero ¿por qué algunos ancianos pasan la enfermedad prácticamente sin ninguna consecuencia? Esos son aspectos del comportamiento de la enfermedad que estoy convencido que va a haber, están puestos en marcha estudios que nos tienen que explicar por qué la enfermedad se comporta de esa forma tan caprichosa, y nunca hay nada caprichoso en medicina, tendrá que haber alguna explicación. Y, por tanto, no afecte a niños, o si os afecta es muy benigno. ¿Por qué en algunos pacientes de la misma idea y situación se ponen, uno la pasa sin enterarse y otro casi se muere o se muere? Y en ancianos, aunque es importante la consecuencia clínica, otros la pasan prácticamente sin dejar ninguna secuela. Así que son aspectos muy interesantes por ver. El tema de los sanitarios, está claro que es un virus que
es muy infeccioso y los sanitarios han estado en primera línea de la batalla. La única explicación para que hayamos tenido tanto un sanitario infectado, o hay dos explicaciones. Una es no haber dispuesto de equipos de protección en cantidad adecuada, seguramente es un aspecto importante. Y otro, que a lo mejor disponiendo de equipos de protección adecuada puede ocurrir que a veces, como tampoco estamos formados en ponerte y en quitarte el equipo de protección, no solamente importa exponerlo, que también te puedes equivocar más al quitártelo, pues que probablemente, eso también se ve en China, que una parte importante de los casos se produce lo que se llama nosocomial, es decir, activos en el hospital, probablemente o por falta de equipos o por equipos no completos o por falta de formación en la colocación de los equipos de protección. Vale, no sé si va a ser políticamente correcta o no, pero mucha gente se interroga por qué parecía como que el gobierno central no estaba contento con IFEMA. ¿Por qué se criticaba a IFEMA? ¿Por qué el presidente no fue a IFEMA? No sé. Yo no sé, yo creo que esa pregunta no es que sea políticamente correcta o incorrecta, no lo sé. Es decir, yo en IFEMA, por IFEMA pasaron del gobierno central, pasaron la ministra de Defensa y el ministro de Interior, al segundo ya estar abierto. Hay que destacar el papel del ejército en lo que se ha hecho en IFEMA. Sin el ejército hubiera sido imposible, es decir, que una parte muy importante se debe al Ministerio del Ejército. Por IFEMA también pasó el ministro de Sanidad acompañando al rey. Y yo desde el punto de vista personal tengo que decir que la ministra de Defensa me llamó 2 veces para felicitarnos por el trabajo hecho en IFEMA, y también tengo que decir que el ministro de Sanidad nos llamó también 2 veces cuando cerramos el sábado, primero la ministra de Defensa y después por la tarde el ministro de Sanidad, para agradecer el trabajo y calificaban el trabajo como un trabajo francamente bueno. Yo soy médico, no me manejo bien en los aspectos políticos, pero yo creo que el gobierno de la nación, de forma obvia, la ministra de Defensa y el ministro de Sanidad han reconocido que IFEMA ha sido una cosa que ha funcionado francamente bien y que era tremendamente necesaria. Bueno, voy a ir entrando con una serie de preguntas. Hay muchísimas preguntas sobre casuística de qué le puede pasar a quien ha resultado ya que ha pasado la enfermedad, si la puede volver a pasar, qué le pasa al que tiene anticuerpos si ya no la va a coger nunca más. En fin, todo ese tipo de cuestiones que se interroga la ciudadanía sobre ellas. A ver, los anticuerpos que desarrollamos cuando tenemos una infección son de 2 tipos. El primer tipo es el tipo IgM. Ese tipo de anticuerpo se produce en la fase aguda de la enfermedad y luego desaparece. El que da una inmunidad más mantenida es el anticuerpo de tipo IgG. ¿Qué sabemos de lo que está pasando? Bueno, de lo que sabemos en relación con la primera parte de la pregunta, en China ya sabemos que hasta el 7% de los pacientes que desarrollaron la infección de forma clara y obvia, tuvieron PCR positiva y tuvieron un cuadro clínico compatible, que estuvieron ingresados por ese motivo, el 7% no han desarrollado anticuerpos. La siguiente cuestión es, el que teóricamente está inmunizado de forma permanente es el que tiene anticuerpos del tipo IgG. Ese aspecto es muy importante a la hora de tomar medidas sobre el desescalado, porque te va a dar una idea de cuál es el grado de inmunidad que tiene la población. Lo que no sabemos hoy por hoy, porque es una enfermedad nueva, es la duración de ese anticuerpo del tipo IgG. ¿Cuántos meses va a durar el anticuerpo IgG en el suero del paciente que pasó la infección? ¿Vale? Eso no lo sabemos, y hay trabajos que dicen que con el MERS y con el SARS, que eran primos hermanos de este coronavirus, esa inmunidad al cabo del año o al cabo de 2 años decaía, ¿vale? Por tanto, la importancia y sentido de la vacuna, que te refuerce esa inmunidad contra el coronavirus. Lo que sí sabemos ahora es que el porcentaje de sanitarios que se han hecho ya pruebas en varios hospitales de Madrid que han estado en plena contra el coronavirus están tienen inmunidad mantenida por IgG en torno a un 20%, incluso menos, en torno al 10-20%. Eso quiere decir que el resto, que no tienen inmunoglobulina del tipo G, IgG, son ciudadanos potencialmente infectables. Y la previsión que hay a nivel nacional de cuál es el porcentaje de población que puede tener inmunidad permanente porque haya pasado de forma muy poco sintomática la enfermedad del coronavirus está en torno al 5 o 10%. Esa es una noticia que yo creo que no es del todo buena, porque, insisto, lo que te condiciona es que haya un porcentaje muy alto de la población que puede ser todavía infectado. Por tanto, es muy importante, ahora que el virus está entre nosotros,
que mantengamos todas las medidas de seguridad que hay que tener, como es el tema de la mascarilla. Yo creo que es absolutamente razonable salir a la calle con mascarilla, que hay que mantener distancia de seguridad y que tenemos que acostumbrarnos a lavarnos las manos, porque el virus tiene capacidad de permanecer en superficies bastante tiempo. En el aire aguanta como 5 horas, pero en superficies, por ejemplo, de acero y de plástico, puede llegar a aguantar hasta 3 días. Por tanto, a veces tocamos cosas que tenemos en el entorno laboral o en la calle, y al tocar las cosas las llevas en la mano, te la tocas la cara, que es un gesto que repetimos sin dar cuenta muchas veces por minuto, y te provoca la infección. Por tanto, yo creo que acostumbrarse a llevar mascarilla, a no tocarse la cara, a lavarse las manos con agua y jabón, y si no con el gel y la solución hidroalcohólica. Yo creo que todos esos son aspectos, y mantener la distancia de seguridad son aspectos que si lo hacemos, yo creo que evitaremos vivir lo que hemos vivido en los últimos 2 meses. Hay algunas preguntas también sobre qué tipo de aprendizaje está sacando la comunidad médica de haber estado en la trinchera, qué se saca de las autopsias. Hay mucha controversia sobre si eso es útil, si no es útil, si nos da enseñanzas. ¿Qué piensas? Bueno, autopsias han hecho pocas porque al ser una enfermedad tremendamente contagiosa, las salas de autopsias necesitaban unos requisitos de seguridad muy importantes, y hay pocos hospitales en España que tengan esas condiciones de seguridad para poder hacer autopsias. Lo que está haciendo autopsias tampoco parece que esté contribuyendo a aclarar mucho, es decir, se ve ese componente inflamatorio en los pulmones, un componente inflamatorio hemorrágico, y también se ve con cierta frecuencia la aparición de fenómenos trombóticos, una enfermedad que es muy protrombótica, que puede hacer trombos a nivel pulmonar y a nivel de arterias, y que eso a veces condiciona también la evolución del paciente. Eso ya lo sabíamos clínicamente, es decir, que las autopsias realmente tampoco han venido a aportarnos ninguna pista definitiva sobre qué es lo que está pasando con el coronavirus. No ha habido de momento, en las informaciones que se van publicando de autopsias, que son pocos casos, no nos acaba de dar tampoco la pista. ¿Cuándo y con qué datos se podrá decir que la pandemia está controlada en Madrid? Bueno, cuando el número de casos, hay una serie de citas de referencia para eso. Controladas cuando el número de casos en los últimos 14 días tiende prácticamente a desaparecer. Hay índices en relación con la población que tú atiendes. Entonces, cuando los índices son francamente bajos, dices que está controlada. Eso, evidentemente, lo que permite fundamentalmente es que se desahoguen y que se reorganicen después de la batalla los servicios hospitalarios, los servicios de urgencia y atención primaria, porque en las semanas de marzo y abril los hospitales se dedicaron única y exclusivamente al tema del coronavirus. Ahora hay que volver a recuperar la estructura pre-hospitales, aunque hay que tener circuitos para pacientes COVID y para pacientes no COVID. Y hablamos de cese de la pandemia cuando haya por lo menos 2 periodos de incubación, algunos autores dicen 3, que eso equivale a 4 o 6 semanas, sin que se haya producido ningún caso en el territorio, en este caso nacional o regional, sin que se haya producido ningún caso de coronavirus. Eso yo todavía estamos lejos de que se produzca, porque las cifras que estamos manejando estos últimos días son en torno a 1.000, 1.100 nuevos infectados. ¿Qué es posible que esos infectados que están produciéndose ahora sea como consecuencia del testaje del personal sanitario, está testando ahora y probablemente están saliendo positivos, y también como consecuencia del testaje masivo que están haciendo también en residencias de ancianos, que como sabéis ha sido uno de los lugares más castigados por la pandemia. Hay muchas preguntas sobre los tests. ¿Cuántos, cómo, dónde, cuántos se van a hacer en Madrid? ¿Qué tipo de fiabilidad a eso? Si hay que hacer muchos, pocos. Con los test pasa como con las medicinas. Los test hay que probarlos. Los test es como si fuera un fármaco. Entonces los test hay que primero desarrollarlos y luego hay que testarlos. Hay que ver exactamente lo que se llama en medicina la sensibilidad y la especificidad, porque claro, si esos parámetros de referencia no son buenos, pues probablemente el resultado, más que ayudarte, te confunde. Test, fundamentalmente, hay 2 tipos de test. Uno que es un test antigénico, que es la famosa PCR. La PCR tiene una sensibilidad que está en torno al 60-70%. Eso no es demasiado bueno, porque puede haber un 30-40% de pacientes que atienden la enfermedad PCR sea negativo, y nos ha pasado con mucha frecuencia que no es positiva la PCR hasta la segunda o tercera muestra que se toma. Ese es un test antigénico y que se utiliza fundamentalmente para el diagnóstico de infección aguda. Los test de anticuerpos, hay 2 tipos de anticuerpos, hemos dicho el IgM y el IgG, y hay distintos tipos de pruebas.
Hay unos test que se llaman rápidos, que realmente lo que da es que te pinchan como si fuese el test en la diabetes, te pinchan la yema del dedo, cogen un par de gotas de sangre, lo añaden a una estructura pequeñita donde hay un buffer y en pocos minutos, en torno a 10 minutos, 15 minutos, tú sabes si tienes anticuerpos de IgG o IgM. Y luego los que son más fiables son los test que se sacan por venopunción, sacas una muestra de sangre, usan la técnica que se llama de ELISA en el laboratorio de microbiología y unos test los que tienen de momento más fiabilidad. Entonces, ¿qué pasa con los test? Pues los test probablemente lo que está pasando es que muchos de los test no están a su vez testados, aunque sea redundancia, no se sabe exactamente cuál es la utilidad que tienen y entonces por eso hay que ir también despacio. Los hay ya que están, ya sabemos que funcionan mejor, pues sobre todo los que se hacen por test de ELISA. Y el tema es que yo creo que como ha habido tal demanda a nivel mundial de test, porque todos los países del mundo piden, y además el mercado que se ha generado en relación con el coronavirus ha sido el mercado de que el que más dinero ponga sobre la mesa se lleva los test, se lleva las pruebas, eso ha dificultado mucho el acceso a test. A ver, yo creo que test hay que hacer, no diría a toda la población, pero no tiene ningún sentido, pero luego sí a una parte muy importante de la población. Eso se ha hecho en otros países, se ha hecho en países de Europa, se ha hecho también en China, y te da información interesante, porque, por ejemplo, sabemos que se infectan más los hombres que las mujeres, se infectan más por diversos tramos de edad. Por ejemplo, un tramo de edad que se infecta mucho son adolescentes entre 15 y 25 años. Eso supone un problema porque esa enfermedad, la enfermedad de ese grupo de edad es muy poco sintomática, pero esa gente puede ser fácilmente transmisora del virus. Eso, por ejemplo, es un problema a la hora de abrir las universidades. Esa decisión hay que tomarla en el mes de octubre o septiembre y los jóvenes pueden ser portadores asintomáticos o con un cuadro clínico muy poco sintomático de la infección por el coronavirus. Por tanto, yo creo que cuanto más información tengamos en relación con el estado inmunitario de la población, te permitiría, porque se puede hacer incluso por comunidades, por provincias, por ciudades, incluso por barrios, te permitiría tener una información mejor a la hora de tomar las medidas con el famoso procedimiento este que se llama de la desescalada. Hay muchísimas preguntas sobre la controversia de la fase 1, la fase 2, el gobierno, la comunidad autónoma. En fin, perdona que te haga esta pregunta porque todavía no has tomado posesión como viceconsejero y director de Sanidad de Madrid, pero es una pregunta que se hacen todos los ciudadanos de Madrid. Bueno, para hacerlo la respuesta rápida, desde la fase 0 a la fase 4, lo que se va es, de forma progresiva, se va liberalizando fundamentalmente la salida de ciudadanos de su domicilio. Bueno, eso conlleva una serie de circunstancias que son poco a poco progresivas. En la fase 1 pues puedes reunirte en domicilio hasta con 10 personas, puedes ir en el coche con 2 personas, es decir, se va abriendo el comercio en una parte poco a poco, con menos limitación que en la fase 0, comercio de tamaño más pequeño. Es decir, se van generando ciertos movimientos que va saliendo la gente y se va abriendo comercios poco a poco. Entonces, lo que pasa es que para pasar de una fase a otra, el documento del Ministerio analiza hasta 4 aspectos diferentes. Analiza, por un lado, lo que ellos llaman la situación sanitaria reforzada, y eso hace referencia a cuál es el número de camas que tienes instaladas de hospitalización, de UCI y cómo de reforzada tienes la atención primaria. Un segundo aspecto que es muy importante, valora cómo tienes desarrollado los temas de vigilancia epidemiológica de salud pública a la hora de poder detectar precozmente la aparición de nuevos casos. Un tercer aspecto que es muy importante es la tercera estrategia, es el hecho de que primaria detecte a los primeros casos, los confine y haga un estudio de los contactos. Y una cuarta estrategia que también es muy importante es la labor de formación a la ciudadanía. En base a esas 4 estrategias se establecen una serie de indicadores de salud pública, indicadores de movilidad, indicadores de impacto social y de impacto económico, y se toman las decisiones en función de cuál sea el estado de la infección y de tus recursos sanitarios en tu comunidad autónoma. Y en base a eso deciden si pasas o no pasas a nivel siguiente. Vale, hay otro conjunto de preguntas que se interrogan también sobre cómo es que los animales también han empezado a infectarse y qué tipo de impacto puede tener esto. Bueno, parece ser que hay algún caso publicado de que mascotas domésticas, gatos o perros, han podido contagiar a partir de un ser humano. Lo que no hay evidencia es en sentido contrario, que del gato infectado o del perro infectado se infecte el humano. Pero bueno, esta enfermedad, la televisión también está por descubrir, porque parece que este es un virus que está en el murciélago. Parece que tienen costumbre de comer murciélago en algunas zonas de Asia. Y parece ser que lo que se metió en la cadena alimentaria es el otro animal, no se sabe, es el pangolín, y que esa transmisión del murciélago infectado al pangolín, que luego posteriormente ingiere el ser humano, fue lo que pudo originar el origen de la pandemia, pero eso está un poco por definir.
Eso lo que hace referencia es que cuando el ser humano hace cosas que se escapan un poquito de la práctica habitual y no respetamos la cadena alimentaria o no tenemos una política clara de salud animal, de veterinaria, pues pueden pasar estas cosas. Pero vamos, en principio el principal foco de transmisión es el del hombre de persona a persona. La presidenta de la Federación de Mujeres Directivas y Ejecutivas, Ana Bujaldón, hace una consideración sobre el elevado número de mujeres que se han infectado en el sector sanitario. Dice que es verdad que en el sector sanitario hay un 72% de mujeres entre el personal sanitario y que 3 de cada 4 infectados son mujeres. Entiendo que porque se correlaciona con ese porcentaje de mujeres en el sector sanitario. Y se interroga si debe haber algún tipo de medida especial para las mujeres o no. No, yo creo que ese porcentaje representa que es que en el mundo sanitario las 3/4 partes de los trabajadores son mujeres. Y en la enfermería, de forma casi mayoritaria, son mujeres, y en la profesión médica el porcentaje de mujeres está en torno al 60%, depende de qué hospitales, pero hay predominio de mujeres tanto en enfermería de forma muy notable, puede ser un 80-90%, y en medicina, en médicos también, con lo cual yo creo que ahí lo que refleja es el porcentaje de género en las profesiones sanitarias. Pero las mujeres, como población general, se infectan más los hombres que las mujeres. En IFEMA nos ha pasado eso, es mayor el número de hombres que se infectan que de mujeres. Y yo creo que lo otro únicamente refleja la distribución por género de los servicios sanitarios. Hay muchísimas preguntas sobre nuestro modo de vida después del coronavirus, pero mientras dure el coronavirus. Voy a poner un ejemplo. Esta mañana hablaba con un colega de trabajo que llegaba de una ciudad a otra en China y tenía que estar durante 24 horas en un hospital de campaña en el aeropuerto de la ciudad donde había llegado, hasta que a todos los pasajeros que llegaban, le hacían un test que tenía que resolverse en un plazo máximo de 24 horas, tenía que esperar en una especie de hotel de campaña en ese aeropuerto. Como le dio positivo, pudo salir y regresar a su casa. Si le hubiera dado, si le hubiera dado que tenía cualquier tipo de dificultad, hubiera quedado ingresado ahí o remitido a otro hospital. Y ningún ciudadano chino que hoy se mueve interchina puede evitar esto. Esta es la vida que tienen en este momento los chinos, que nos dicen que es verdad, que son los que más avanzados van. Es decir, esta es la movilidad que nos espera, y es un ejemplo que pongo, que lo enlazo con decenas de preguntas que hay sobre, además, bueno, tú vas a ser ahora el director de Sanidad, eres el director de Sanidad de Madrid, el jefe del coronavirus, eres el responsable de esto en toda la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va a ser nuestra vida en este post-coronavirus? Cuando salgamos de la fase 1, pasemos a la fase 2, todo este tipo de situaciones, ¿qué recomendaciones tienes para todos nosotros? En fin, me gustaría que este cuarto de hora que nos queda, hasta que te tengas que ir, porque ya somos conscientes de que tienes que preparar tu equipo, hacer tus nombramientos, y te vuelvo a agradecer que hayas mantenido la cita de venir con nosotros. Pero me gustaría que este último cuarto de hora nos pintaras un poco el panorama de cómo lo ve el responsable que va a tener que decidir sobre todo esto y que va a condicionar nuestro modo de vida en los próximos meses. Bueno, pues como bien dices, el virus va a estar con nosotros los próximos meses o a lo mejor más tiempo. Es decir, yo, hasta que no esté inmunizado un porcentaje muy alto de la población, en torno al 70-80%, el virus va a seguir haciendo daño. Va a seguir infectando y va a seguir surgiendo casos, y como hemos visto, los casos que se producen pues pueden tener consecuencias para la vida de las personas. Con lo cual, estamos en una situación que mientras no haya inmunidad, el problema es. Entonces, para lo que se ha demostrado fundamentalmente útil para el control del coronavirus es el confinamiento. Pero claro, no puede estar confinado de forma permanente. Entiendo que llega un momento en que tienes que empiezas a tomar medidas en las que vas liberalizando la salida de gente de casa, la apertura de comercios, y algunas vas autorizando algunos movimientos de ciudadanos, a la vez que vas controlando de forma muy estrecha el número de casos nuevos que van apareciendo, ¿no?
Bueno, yo creo que en los próximos meses el panorama que tenemos es que la vida que llevábamos antes no se va a parecer nada a la vida que vamos a llevar estos meses, porque probablemente lo que sí sabemos con el virus es que si relajamos las costumbres, si favorecemos reuniones de grupos, si favorecemos actividades con las que se acumule mucha gente, cines, teatros, espectáculos deportivos, la respuesta a eso va a ser la aparición de casos y de muchos casos que nos va a complicar de mucho el sistema sanitario. Es decir, que todo lo que se ha hecho hasta ahora habría valido para poco. Mira, yo recomiendo una lectura de un español que trabaja en Silicon Valley, se llama Tomás Puello, que se llama, el artículo se llama La danza, el martillo y la danza. Lo que plantea ahí son tres escenarios posibles. La ventaja de este artículo, el gran mérito que tiene es que está escrito a mediados de marzo. Ahí habla de los aspectos que tiene y que caben tres posibilidades. No hacer nada y dejar que el virus infecte a una gran parte de la población y eso conlleve una cantidad de muertes muy notable, pero a la vez se inmuniza la ciudadanía. Bueno, es una posibilidad. A mí, sabes, luego no me parece que sea la más razonable. Pero bueno, planteamientos que hubo inicialmente en Estados Unidos, incluso en Reino Unido, donde no se planteaban medidas de contención, iban en esa línea, hasta que se dio cuenta que el nivel de casos que tenían era brutal y las complicaciones que tenían estaban siendo muy importantes. Y lo que se decide es, las otras batallas son hacer una contención débil, de confinamiento débil de los ciudadanos o un confinamiento muy estricto. Por modelos matemáticos, y además ya lo hemos visto en nuestro país, que el confinamiento ha sido la medida más efectiva, con mucha diferencia, para poder evitar la propagación del virus. Yo os pongo como ejemplo, yo creo que hemos visto lo que ha pasado en España y en Italia, pero si revisáis, por ejemplo, aquí al lado en Portugal, Portugal decretó confinamiento mucho antes que nosotros, ha tenido muchos menos casos y un número de muertos nada comparable al español. Eso también pasó en Dinamarca, eso ha pasado en países nórdicos y ha pasado también en Alemania. Incluso en Corea. En Corea el confinamiento, hablamos con médicos coreanos cuando llegamos a IFEMA, hicimos una videoconferencia para explicar un poco el manejo de los pacientes, que es lo que habían hecho para controlar la epidemia. Ahí nos contaban que había una cuestión cultural, que el ciudadano de Corea, cuando está infectado o piensa que tiene un cuadro clínico, él, sin que haya ninguna sanción por parte de la policía o de nadie, se confina en su casa porque considera que infectar a un ciudadano es una cosa que no es de recibo. Por tanto, y luego ya ahí también os recomiendo la lectura de un informe de FEDEA. FEDEA es un estudio que hicieron entre la Autónoma de Madrid y la Universidad de Oviedo, en la que por modelos matemáticos complejos, pero es un estudio que está bastante bien hecho, ven qué hubiera pasado si se hubiera producido confinamiento una semana antes de la que se produjo e incluso 2 semanas antes hubieran disminuido en muchos miles los pacientes afectados y en muchos miles también los pacientes fallecidos. Por tanto, la medida más útil que hay contra el coronavirus es, a fecha de hoy, mientras no hay un tratamiento efectivo, que no lo tenemos, como he dicho antes, es el confinamiento. Por tanto, todo lo que sea estar próximo a la zona de confinamiento es evitar la aparición de casos. Pero no, como he dicho antes, no puedes estar permanente confinado porque si no tu vida sería, o la vida de la sociedad sería una tragedia. Entonces, hay que ir saliendo poco a poco, pero mantener una serie de medidas que si no las cumplimos, el virus va a estar entre nosotros y va a fomentar la aparición de casos. Por tanto, según vayan disminuyendo la aparición de casos nuevos, que eso seguramente, según vayan pasando las semanas, cada vez habrá menos casos, porque ya son 3 periodos de incubación en las que la gente está muy confinada. Aunque yo cuando salgo por ahí a la compra me llama la atención que salga la gente sin mascarilla, que no se respete el espacio de seguridad, veo gente haciendo deporte, es decir, que veo que hemos tenido una tendencia demasiado pronto a relajar costumbres. Si relajamos costumbres, el virus va a volver a aparecer, porque el virus no perdona, es muy infeccioso y está por ahí, ¿vale? Y además este virus, otra cosa que tiene es que es capaz de infectar en periodo presintomático. Sabemos por estudios que desde 2 días y medio de presentar la infección, de 2 días y medio antes, el virus es capaz de ser contagioso en el ciudadano que lo porta. Por tanto, en el sentido de la pregunta decías tú, la vida de Madrid y de España para el próximo semestre no se va a parecer en nada a la que hemos tenido los meses previos ni el semestre último del mes de año 2019. Yo creo que iremos saliendo poco a poco y iremos saliendo cada vez más cosas, pero siempre y cuando el número de casos que se produzcan sea perfectamente asumible por el sistema sanitario. Si eso no ocurre, el número de casos va aumentando y el sistema sanitario vuelve a tener tensión como la que ha tenido, pues probablemente habrá que volver otra vez al confinamiento. Planteaba en el artículo ese que te estaba comentando de Tomás Puello que más vale un confinamiento estricto al principio de la pandemia, más vale pasarlo mal 8 o 12 semanas, con lo cual evitas la aparición de muchos casos y luego poder gestionar la vuelta a la normalidad, entre comillas,
que no hacer nada o que hacer un confinamiento débil en el que el número de casos no paran de aparecer, se infecta mucha población y se colapsa el sistema sanitario. Es un artículo a veces recomendable, pero además lo que hemos visto, insisto, porque este artículo está escrito a mitad de marzo, que ya en las calendas de mayo lo que sabemos, la única evidencia que tenemos cierta es que el confinamiento es la medida más efectiva para evitar la infección por el virus. Hay muchas preguntas, doctor, sobre las cosas que se tendrían que exigir como cumplimiento obligatorio. Que si hacerse test, que si para ir a trabajar tomar determinadas precauciones, pero que no sean recomendaciones, que si vamos a ir a una especie de pasaporte sanitario donde se nos apunte todo, que nos lo van a poder preguntar los policías por la calle para ver un poco lo que ocurre en China. Yo lo vivo bastante de cerca lo que ocurre allí por razones profesionales y ahí hay unos controles exhaustivos de la gente, de su situación sanitaria, la cartilla a través del ordenador, en el aeropuerto, lo que nosotros consideraríamos un hostigamiento insoportable. Pero bueno, allí está funcionando y hay muchas preguntas. Hay mucha gente que se decanta sobre esto, que dicen, oiga, es que deberían ustedes hacer obligatorias un montón de cosas, como por ejemplo llevar las mascarillas, como por ejemplo la distancia no seguridad, o sea, una serie de que por otro lado hay mucha gente que dice que eso atenta a sus libertades. En fin, es un dilema y es un debate vivísimo. ¿Qué piensas hacer al respecto? A ver, yo creo que el tema de cuando uno sale a trabajar en la situación actual, aunque como se sigue insistiendo y estoy de acuerdo, hay que insistir en el teletrabajo, todo lo que se puede hacer por teletrabajo. Si vamos a trabajar en un recinto donde hay más personas, es esencial mantener una distancia de seguridad debe ser en torno a 2 metros. Yo creo que es recomendable y veremos en Madrid cómo nos posicionamos sobre la obligación de llevar mascarilla. Yo creo que es muy recomendable llevar mascarilla en la situación actual porque sobre todo evita infectar y dificulta mucho más que te infectes, y que yo creo, aunque sea incómodo, nosotros estamos todo el día con la mascarilla puesta en el hospital. Y yo creo que también es muy importante recomendar el que haya soluciones hidroalcohólicas en los puestos de trabajo para que te laven las manos. Lo del pasaporte sanitario, que es que tú puedas aportar, que es fundamentalmente que tienes anticuerpos tipo IgG, la propia OMS se ha manifestado en contra. Es un sistema que podría ser incluso, vamos, algunos comparaban con la estrella que ponían los nazis a los judíos, y que es un sistema que mucha gente no comparte que eso aporte nada. Incluso ha dado lugar a alguna situación muy peculiar de que, no sé, alguna comunidad jugaban a infectarse para tener el IgG positivo y poder aspirar a algún puesto de trabajo, y es un auténtico dislate. Esta enfermedad mata. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, como decía también Puello, estamos ante un enemigo que es muy difícil de roer, es un enemigo duro. Probablemente lo suyo es, si no vas a ser capaz de ganarlo inicialmente, vete a tus cuarteles de invierno, mientras esperamos que salga algún fármaco que a lo mejor no cure, pero que a lo mejor haga que la infección por el coronavirus sea más leve, o aparece la vacuna, y vas liberalizando a la ciudadanía de forma progresiva. Y vas ganando tiempo, porque seguramente con el tiempo, un periodo de tiempo, el que sea año, año y pico, cuando tengamos la vacuna con el coronavirus, que la tiene que haber, nuestra vida volverá a ser la de antes. Pero hasta entonces no va a ser la de antes, ni se puede parecer a la de antes de ninguna de las maneras, sobre todo de aspecto social o de aspecto grupal. Para cumplir con el compromiso de que a las 7 te puedas marchar, lamento mucho, diría centenares de preguntas que no puedo dar curso. Además, no soy un gran experto en hacerlo, lo lamento, lo he hecho lo mejor que he podido. Hay una última pregunta que sería genérica. Se habla mucho de qué tipo de medidas debe tomar la sanidad española, la sanidad europea, para que esto no vuelva a ocurrir, que sí que hay quien dice que hay que hacer muchos más hospitales, hay quien dice que hay que tener muchas más camas de UCI, que el problema es que teníamos pocas y los alemanes teníamos muchas. En fin, ¿cuál es un poco tu criterio? ¿Qué tiene que hacer la sanidad española para, digamos, afrontar una situación como esta en algún otro momento que pudiera ocurrir? Y me piden muchos que vuelvas a repetir, por favor, el nombre del artículo que has mencionado. El artículo es de Tomás Puello y se llama El martillo y la danza, ¿vale? Está en una web, se llama Medium, creo que se llama Medium, pero vamos, que el artículo es un artículo que se lee bien, yo creo que es muy interesante. El martillo y la danza, de Tomás Puello. Lo podéis buscar en Google y aparece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no va a pasar? Bueno, lo primero,
y eso casi parece de principiante, tener un plan. En este país el problema es que no teníamos un plan de catástrofes o de epidemias sanitarias, no lo teníamos, a pesar de que, bueno, habíamos tenido un aviso con el ébola, que luego se quedó en nada, porque realmente fueron 3 infectados que importamos, dos enfermos que trajimos y una auxiliar de clínica que se infectó. Ha habido el Zika, que se dio fundamentalmente en Sudamérica, pero tampoco tomamos ninguna decisión al respecto, y luego últimamente los casos de sarampión que también están apareciendo. Entonces, no, lo primero que ha pasado es que no tenemos un plan. Yo espero que España, a partir de esta circunstancia, diseñe un plan. Y ese plan tiene que estar claramente implicado aspectos de salud comunitaria. Es decir, la importancia que tiene que en la comunidad, en salud pública, cuando se detecte un caso o pocos casos de determinada enfermedad, se salten alertas sanitarias que pongan en marcha el resto del plan. Es decir, que se empiece a tomar medidas para evitar que una infección o que una enfermedad infecciosa se empiece a diseminar. Eso no lo teníamos. En ese plan, por supuesto, tengo que encontrar también aspectos de estructura, no solamente de metodología, sino de estructura. ¿Cuántas cámaras me hacen falta? ¿Cuántas cámaras de UCI me hacen falta? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuántos equipos de protección me van a hacer falta? ¿Qué tipo de infección voy a tener enfrente? Es decir, que todo eso, si hubiera estado escrito en un plan y he hecho un plan de contingencia previo cuando ves que estabas tú en China y hubieras hecho acopio de equipos de protección o de respiradores, probablemente hubiera sido mejor. Porque luego, ¿qué pasa? Que en este mundo en el que vivimos, pues el que más dinero pone y esto afectó a Estados Unidos, pues nos han contado que algunas compras que estaban apalabradas en China, la forma de pagarlo era a pie de avión y el que ponía el dinero en casa o más dinero se llevaba el avión a su país. Así que eso ha sido un poco el mercantilismo de, aunque tuviera palabrado contigo que iba a traerte aquí los equipos de protección, pues se los lleva el que pague y que pague más allí a pie de avión. Entonces, yo creo que tener un plan, tener exactamente, claramente establecidos los procedimientos, darle una importancia a la que debe tener la salud pública o la salud de la comunidad, detección precoz de casos, qué hacer con esos casos cuando aparecen, un marcaje estrecho de los contactos de los casos que aparecen. Si hacemos todo eso y encima estamos bien dotados de equipos de protección y de estructura de UV y lo que sea, habremos ganado mucho. Yo creo que esa es la principal enseñanza, que a partir de ahora pensábamos que estábamos en un mundo en el que esto no nos podía pasar, nos hemos dado cuenta que esto nos puede pasar y que es posible además que pueda repetirse con otros virus o con de esta familia o de otros virus o de otra familia, y por tanto yo creo que la obligación que tenemos como sociedad es dotarnos de un plan de contingencia para que esto no vuelva a ocurrir. Hay una pregunta de rebote que creo que es importante. Mucha gente se interroga sobre qué va a hacer el sector público, en este caso el madrileño que te compite a ti, para que no se tenga que dejar al albur de lo que cada uno pueda hacer sobre esto de medirse con los test antes de volver a trabajar, quién es positivo, quién no es. Yo también lo estoy viviendo como empresario en una serie de empresas que estamos ahora en el proceso de reabrir, las condiciones. Pues lo que veo es que nos lo tenemos que ir haciendo nosotros, prácticamente. ¿Va a haber algún plan público? ¿La gente puede contar con eso? ¿O eso es demasiado? A ver, la Comunidad de Madrid ha empezado a hacer test fundamentalmente a personal sanitario. En Madrid a lo mejor hay 70, 80 mil sanitarios, es decir, que han empezado a hacer test sanitarios, yo creo que se han hecho de bastantes. Y luego también a todo personal que ha podido estar trabajando en esto, Policía Nacional, servicios de test, policías municipales, donde también ha habido fallecimientos de gente que ha estado expuesta a esto, bomberos y todos los equipos de emergencia que han participado en esto. Entiendo que una segunda fase se va a hacer al resto de la ciudadanía. No creo que tenga sentido eso al 100%, y también me consta que algunas empresas han dispuesto de los anticuerpos o de la PCR y se lo han hecho sus empleados. Lo que sería bueno es que esa información de test que se está haciendo a cada ciudadano se guarde en un Excel y se pase a salud pública, porque para que sepa todo el mundo los test que se han hecho y el resultado que ha habido en los test, y que no tiene sentido que eso sea información que se quede únicamente en una empresa y que luego no se guarde en una base de datos para que se sepa cómo está de inmunizada la ciudadanía. Yo creo que poco a poco se van haciendo cada vez más test. De hecho, el Ministerio de Sanidad hace 2 semanas puso en marcha un testaje que, bueno, de 36.000 familias, no sé si es mucho o es poco, que eso afectaría a 90.000 ciudadanos, que ellos entienden que con esa muestra, con esa N, ellos probablemente se pueden hacer una idea hasta por provincias de cómo es la situación del virus en España, el estado inmunitario. Bueno, yo no sé si son muchos o pocos. También estoy convencido que hace falta hacérselo al 100% de la población, ni siquiera al 90-80% de la población, pero yo espero que salud pública vaya haciendo poco a poco test a cada vez a mayor proporción de ciudadanos. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Quiero agradecerte de corazón que hayas estado, Antonio, desearte muy buena suerte. Esas raquetas que tienes ahí detrás, se me ha olvidado decirlo al principio, pero lo voy a decir al final,
es porque Antonio está en plena forma, es campeón de España de veteranos de tenis y por lo tanto, bueno, goza de buena forma, que es lo que te va a hacer falta para enfrentarte al reto que tienes por delante, pero siempre como en la pista que yo recuerdo eras un buen estratega y un tipo duro de pelar, espero que, y estoy seguro que así será en las nuevas atribuciones y responsabilidades que tienes. Te deseamos la mejor suerte y bueno, quiero despedir también esta transmisión anunciando que la Fundación Independiente, que fue una de las impulsoras de una gran asociación que se llama Sociedad Civil Ahora, que organizó el primer Congreso Nacional de la Sociedad Civil a finales de febrero, está a punto de lanzar una gran plataforma de debate y voto desde y para la sociedad civil, que se llama Ciberdemocracia, a través de la cual pensamos canalizar un montón de iniciativas de debate y de voto, sobre todo vinculadas a la recuperación económica y social que tenemos que afrontar en estos próximos meses. No queremos que la sociedad civil sea ignorada por los políticos, nos gustaría mucho interactuar con ellos, a utilizar esta plataforma para agrupar nuestras propuestas, para darles un sentido también votándolas y, en fin, hacer un movimiento masivo de sociedad civil colaborativo que pueda ayudar a resolver los problemas que nos plantean y los desafíos que tenemos por delante. Así que con este mensaje de esperanza damos por concluida la transmisión y de nuevo muchísimas gracias, Antonio, y muchísima suerte. Gracias a todos vosotros por haber atendido también. Gracias a ti, Aldo, por invitarme y nada, ánimo, a ver si vamos poco a poco saliendo de esta pesadilla. Muchas gracias y gracias por la participación, las preguntas y hasta la próxima.